informal. La incertidumbre también frente al encuentro con la familia, la desintegración familiar, la pérdida también de referentes, que por un lado se genera también una hibridación, puesto que los que se van entran como a aprender o a incorporar esas formas también de los sitios a los cuales van, pero también a su vez ellos afectan en esos procesos de referentes a aquellos quienes los reciben como tal, ¿cierto? O a donde van en el otro país. La precariedad al instalarse, las nuevas construcciones familiares, la sobrecarga especialmente a la figura materna, que hoy se identifica como una estigma también que está teniendo la mujer. Por ejemplo, si el hombre se va, no es tan problemático si la familia se desintegra, pero si la mujer se va, se le atribuye a ella la responsabilidad o el estigma de ser la culpable de la desintegración de la familia. Las dificultades escolares de los niños. En este momento estamos haciendo toda una organización de la información que nos ha pasado la Procuraduría de Familia sobre las problemáticas que viven los niños, hijitos de padres migrantes, el riesgo de la urgencia también frente a muchas situaciones que ocurren en esos procesos de la vida cotidiana de ellos, la falta de recursos, la aceleración de la adultez, tanto de los que se quedan como de los que se van, y la anomia y aumento de la vulnerabilidad infantil. Por lo tanto, identificamos unas implicaciones, por ejemplo, cambios en la subjetividad. Los niños nos dicen concretamente en algunos de los aspectos, se identifica por ejemplo, se identifica que cuando emigra el padre y la madre, si bien está influenciada por la necesidad de aumentar el ingreso familiar, se presentan situaciones que orientan las acciones de las familias hacia el presente o hacia el futuro, como es el caso de la búsqueda de la reagrupación familiar en el país destino o la separación conyugal antes o después de la emigración de uno de ellos. Asimismo, se modifican las relaciones de autoridad, las normas familiares, la aprobación o desaprobación de quien asume la jefatura, la adaptación a nuevos roles, la asunción de responsabilidades de los cuidadores, ¿cierto?, como de los hijos también, al cuidar a sus otros hermanitos, por ejemplo, dependiendo del ciclo de vida en el que se encuentra, ya sea infancia y adolescencia, y se presenta también en las dificultades en su capacidad de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales de ellos mismos. O sea que muchas veces se les sale de las manos a los cuidadores frente a la tristeza y a la soledad que viven los niños. Dice lo siguiente: la distancia acaba con el afecto, así siga el apoyo económico. Uno se apega a la persona con la que se queda. Mi padre se quedó allá, nos repatriaron y ahora estudiamos en colegio bilingüe. Aunque conozco a mi padre por fotos, el beneficio sería tener casa propia. Me puedo ir y estar con mi mamá. Ella dice que ese país es muy lindo, que es como estar en otro mundo. Mi padre no vive con nosotros y tengo que cuidar a mis hermanos. Me pongo muy contenta cuando él llama, pues uno quisiera que no fuera así, pero aquí es muy difícil salir adelante. Nosotros vivíamos muy bien y a pesar de eso, de un momento a otro, le dio porque se tenía que ir. Si ve, y no siempre, es lo económico. Desde muy pequeño aprendí a tomar decisiones para mi propio beneficio, como responder en el estudio, ayudarle a mi abuela. Mi papá y mi mamá están separados por darnos lo mejor a nosotras y a mi hermana, y mi hermana y yo estamos muy contentas porque ya casi van a estar juntos otra vez y la familia va a volver a estar reunida. Que mi papá no esté es bueno porque él fue muy agresivo conmigo. Miren ustedes todas esas narrativas que emergen allí frente a esto como un asunto que implica esos cambios en la subjetividad, desestructuración y rompimiento y disociación entre lo representado, el objeto y la acción, y su propia representación, la percepción del sí mismo, entre la realidad y lo simbólico. Es decir, ¿qué está pasando con esas prácticas de crianza? ¿Cómo se están mediatizando todo lo que tiene que ver con, digamos, con esas relaciones vinculantes entre los padres y los hijos? Y por lo tanto surge la necesidad de leer la migración desde los procesos psicosociales y las vivencias de las familias, más que quedarnos meramente leyendo el asunto del asunto meramente económico, o ver el asunto migratorio como un fenómeno social que está ocurriendo y que ha ocurrido toda la vida, pero que no está teniendo grandes implicaciones en la vida de los niños y los jóvenes.
Entonces son fenómenos que impactan negativamente en cuanto a cambios que se dan en las relaciones, en la estructura familiar, en la responsabilidad frente a los procesos de socialización y frente a la educación de los hijos. Entonces, de ahí que nuestro problema busca contribuir a la construcción de una perspectiva generacional con incidencia política en los ambos formales, política pública, informales y no formales, en escenarios cotidianos, familiar, escolar, el campo simbólico y teórico, y como la expresión de una epistemología política desde la psicología social. Por lo tanto, eso nos lleva a pensar y a preguntarnos por cuál es el desarrollo que queremos lograr. Un desarrollo homeostático en el cual simplemente se busca la restauración de lo carencial, que genera apatía, dependencia, paternalismo o populismo, o un desarrollo positivo o potenciador que posibilite la promoción del desarrollo de las capacidades y potencialidades, la satisfacción de necesidades, el desarrollo de titularidades y sobre todo lo que en psicología llamamos empoderamiento o capacidad de agencia, como la capacidad de actuar con impacto positivo en el medio. Por lo tanto, si vamos a trabajar desde el desarrollo potencial, implicará avanzar hacia la promoción, trabajar desde la potencialidad, con lecturas fuertes y críticas de lo que pasa en el contexto y no quedarnos meramente en lo carencial, que será importante tenerlo en cuenta, pero no puede ser el énfasis para trascender de ese equilibrio homeostático a una tendencia del desarrollo como el que queremos contribuir a generar en nuestro país. Por lo tanto, esa perspectiva del desarrollo humano en la que nosotros estamos centrando nuestra acción implica la expansión de las capacidades humanas, entendidas como las libertades de las personas de escoger entre distintas alternativas de vida, es decir, de desempeños sociales. ¿Cuáles son las condicionantes? Las dotaciones iniciales de las familias, como efecto de inculcación ejercido por la familia, o las condiciones de existencia al cual llega un ser humano a una familia y las titularidades de intercambio, que son como el efecto de la trayectoria social. Ustedes hoy son estudiantes, eso les va a posibilitar ser psicólogos, poder trabajar, poder intercambiar esa titularidad por muchas formas, por hacer parte de una asociación, por generar capital social, también por tener confianza o ayudar a construir sentidos frente a la confianza que se requiere tener en las instituciones, pero también frente a la familia, frente a la escuela, frente a la misma psicología como tal, que efectivamente logremos ubicarnos y situarnos históricamente en una trayectoria de contribuir al desarrollo humano y social. Y eso implica entonces definir que los actores sociales sin conocimiento están enfrentados a una situación de desempoderamiento, de una alineación normativa, es simplemente de estar ahí respondiendo meramente a las normas sin cuestionarlas, la externalidad en el locus de control, una motivación descendente que llega justamente a asuntos como la desesperanza aprendida y el fatalismo, el desplazamiento a lo privado, ¿sí?, porque hay una desconfianza también en lo público, angustia, soledad y envejecimiento social. Mientras que actores sociales con conocimiento es generar el amor por la pregunta, el error como también una forma de aprendizaje, el aprendizaje problemático, la motivación ascendente, la internalidad en el locus de control, el empoderamiento como capacidad de agencia para actuar con impacto positivo en el medio e inclusive el fortalecimiento de la resiliencia y la reconversión del capital global de las familias. Por lo tanto, nos interesa abordar el enfoque de derechos y capacidades que, como ya les había planteado, consideramos que es una salida, no la panacea, pero que nos permite entender cómo esos fenómenos los podemos ayudar a transformar hacia la promoción de la igualdad de oportunidades social y económicamente mediante la participación de las familias, potenciar las capacidades que le permiten a la gente ser y hacer en una sociedad e incrementar las titularidades para salir de la exclusión y entrar a la inclusión. Y con esto en general termino mi presentación, puesto que este mapa que tenemos aquí es el mapa más desde la ecología del desarrollo humano, donde partimos que el desarrollo humano es la finalidad, el desarrollo social una condición, el desarrollo comunitario una estrategia,
y que por lo tanto tenemos que generar una comprensión de todos esos fenómenos que pasan con el Estado, la